A continuación, recibamos con gran aprecio desde Sudáfrica a Tamo Naidu. La casa del Padre. And that's because the Spirit of the Lord is amongst us. Y es porque el Espíritu del Señor está en medio nuestro. Amen. Amén. And when the Word of God is given as a feast to each one of Y us, cuando la palabra del Señor es dada como un festín, grace, como un banquete, la gracia increases. Es incrementada. And where grace is, Y donde habita la gracia, the mood of that environment is called joy. la atmósfera de ese lugar se llama gozo. The word grace and La the pa- word joy La palabra gracia y la palabra gozo comes from the same root Greek word. vienen de la misma raíz en griego, And the manifestation of grace is joy. y la manifestación de la gracia es el gozo. And to generate joy, Y para generar gozo, the word of grace must always be shared in houses. la palabra de la gracia debe de ser compartida en las casas. God uses His word Dios to create utiliza environment Dios usa su palabra en ambientes so that we could enjoy Pa- His amazing presence. para que nosotros podamos disfrutar su grandiosa presencia en medio nuestro. It's my privilege to share the word of the Lord with you here this evening. Es mi privilegio poder compartir con ustedes la palabra. We are talking about the supremacy of Christ, Estamos hablando acerca de la supremacía de Cristo and I am trying to get into the practical aspect y mi deseo es poder entrar en la parte práctica of how Christ is formed in each one of de us. cómo Cristo es formado en cada uno de nosotros. Jesus Christ is the pattern. Jesucristo es el patrón He came to present the model, y Él vino a presentarnos el modelo and He is the mold that we are being formed into. y Él es el molde en el cual nosotros debemos de ser formados. So for us to know how Christ is formed in each one of us, Y para nosotros saber cómo Cristo es formado en cada uno de nosotros, we have to carefully study the whole life, ministry, development of Christ on the earth. debemos de estudiar su ministerio, su origen, And when we do that, y cuando hacemos eso, we have a pattern that is given to us that we should emulate or imitate. entonces tenemos un patrón que debemos de emular o debemos de manifestar. So the first thing, Así que lo primero, which I said in the last session y today, lo que dije en la sesión pasada, is that Jesus was raised in a family. es que fue formado, Jesús creció en una familia, And the key is that he was raised in a family. y la clave, la llave que quiero expresarles es que él nació en un contexto de familia, And that family belonged to a village. y esa familia tenía un padre. So Jesus did not grow up in isolation. Jesucristo no se formó aislado, He grew up in community. Take the hand mic. él fue desarrollado en una comunidad. So Jesus grew up Así que Jesús creció in a community. en una comunidad. He didn't grow up as an independent, isolated person. Él no creció, se formó de una manera independiente. If Christ is going to be formed in each one of us, Si Cristo ha de formarse en cada uno de nosotros, then we need to belong to a family. entonces nosotros necesitamos pertenecer a una familia. The family of Jesus La familia de Jesús was Mary and Joseph. era José y María. Mary María was not permitted to raise the Son of God alone. no podía formar ni criar al Hijo de Dios sola. You do know that Joseph considered giving her a bill of divorce Ustedes saben que José consideró la posibilidad de divorciarse de ella because they were contractually engaged porque estaban comprometidos para casarse and they would have enjoyed the sacrament of marriage. porque iban a disfrutar del sacramento matrimonial.
And God convinced Joseph Entonces Dios convenció a José through angelic intervention a través de la intervención angelical that he must adopt the boy, the de que él baby, debería de adoptar a Jesús, el even though it niño, was not his son. aunque no fuese su hijo, He had to adopt. tenía que adoptarlo. So Joseph became Entonces José se convirtió a stepfather, en un padrastro, a custodian, un a custodio guardian. que Dios le colocó. He was supposedly the father of Jesus. That's what the genealogy in Según la Matthew 1 genealogía, tells us. según Mateo capítulo 1, según la genealogía de Jesús, en Mateo, José era el padre de Jesús. And both Joseph and Mary Y tanto José y María raised up Jesus levantaron, formaron a Jesús until Christ was fully formed in him. hasta que Cristo fuese formado completamente en él. And at the River Jordan, Y en el río Jordán, God himself spoke Dios mismo habló and he said, "This is my son y le dijo, este es mi hijo in whom I'm well en quien yo pleased." tengo complacencia. And that's the pattern. Y ese es el patrón. Isaiah 9:6 tells us, Isaías 9 nos declara, "For unto us a child is born, porque a nosotros un niño es nacido, but a son is pero given or un appointed." hijo es dado. So the pattern is Entonces el patrón that es God uses a family que Dios utiliza una familia to raise a son para levantar the un child, hijo, to el raise hijo, the child, el niño, levantar el until niño the age of maturity. hasta la edad de madurez. And then the father Entonces el padre empowers that son empodera a ese hijo to fulfill his para kingdom cumplir mandate. su propósito en la tierra. Now I want you to get that pattern very clear Ahora, into yo your necesito minds, que usted pueda ver este patrón de una manera muy clara. because as he is, Porque so should we be. Así como Él es, también nosotros debemos de ser. As he lived, Como Él vivió, so must we live. también nosotros debemos de And vivir. we must live Nosotros debemos de in the vivir. Father and in the Son. Nosotros debemos de vivir en el Padre y en el Hijo. And the model Y el modelo has been set ha sido for ya us. establecido para nosotros. So family Así que familia is very important, es and fundamental. it creates the environment Y eso crea la atmósfera for the son para que el Hijo to grow up. pueda madurar. Every one of you, Cada uno de ustedes, if you want the formation of Christ in your si lives, quieren la formación de Cristo en su vida, should belong to a spiritual debe family. de pertenecer a una familia espiritual. You cannot be grown up or developed virtually. Usted no puede crecer virtualmente. You need to belong to a household. Usted necesita pertenecer a una casa de fe. The Bible says in Psalm 68, En el Salmo 68 la Biblia dice, and I want to read it for y you. lo voy a leer para ustedes, Psalm 68. Salmo 68, It's a very powerful and profound statement. es una declaración extremadamente poderosa. Where is Psalm? Okay. Salmo 68, And verso these are 5. important patterns, otherwise Christ will always be a mystery to us. Estos son patrones que le estoy mostrando muy importantes, porque si no Cristo será un misterio Psalm para usted. 68, verse 6. Salmo 68, The verso Bible 6. says that God sets. La Biblia dice que Dios hace The word habitar. set La palabra habitar speaks about how God establishes a fundamental principle. nos declara cómo Dios establece un principio fundamental. God sets the solitary Dios coloca in families. a los solitarios en familia. This word solitary Y esta palabra, los solitarios, en la versión en inglés, is a very powerful Hebrew word. es una palabra hebrea muy importante. It's the word yahid. Es la palabra yahid. It's the same word used Es la misma palabra usada for only son. para el único hijo, el unigénito. Only son. Unigénito hijo. It's used when God spoke to Abraham Y se usó cuando Dios le habló a Abraham in Genesis 22, en Génesis 22, when he said
to Abraham, cuando le dijo a I Abraham, want you to take your only son, quiero que tomes a tu hijo unigénito, Isaac, Isaac, and make a journey to Horeb y vayas en una travesía and sacrifice him to a me. Moriah y sacrifiques a tu hijo. That word, Esa palabra, translated in the Greek, traducida al griego, refers to Jesus, nos hace referencia a Jesús, the only el begotten Son, unigénito del Padre, which simply means que significa unique, único, special, especial, one of its kind, uno en su especie, extraordinary Son. extraordinario. Now, in Ahora. Christ, Ahora, en Cristo, God only has one Son. Dios solamente tiene un hijo. We all, Todos, the whole church, toda la iglesia completa is the Son es el hijo Singular. de Dios, The singular, firstborn el primogénito, of God. el primogénito de God Dios. doesn't have many sons. Dios no tiene muchos The Bible hijos. says there is one body La Biblia dice que hay un solo made cuerpo, up of many members. compuesto por múltiples You are miembros. one body. Hay un solo We are cuerpo, one constituted body. una constitución, pero So un solo as he hijo. is, Y así como so are Él we. es, también somos nosotros. if he is God's son, Si Él es el Hijo de Dios we are in him. y nosotros estamos en Él, He is the template. Él es el patrón. God sees us Y Dios nos ve a nosotros as if we are sitting in him in one chair, como si nosotros todos estuviésemos sentados en una única silla, which is a symbol of executive power que es un símbolo del poder ejecutivo, de poder ejercer in heavenly places. en los lugares celestiales. Are you understanding me? ¿Están So entendiendo lo que God quiero takes expresar? his son Así que Dios toma a su hijo and places him, and look at the words here, y observen estas palabras aquí. places him in families. Dios hace habitar en familia. So how can you take a singular son Entonces, ¿cómo usted puede tomar un único hijo and put him in a multiplicity of y colocar families? ese único hijo en unidades múltiples de familia? And it says Y here luego dice más adelante that this is the methodology of God que esta es la metodología que Dios usa in ensuring that Christ is formed in each one para of us. asegurarse que Cristo es formado en cada uno que componen a ese hijo. If you do not live within the confines of the principle, Si usted no habita dentro de los confines de este principio, then you would live in rebellion. entonces usted viviría en rebelión. This is how, listen to what it says Y here. escuche lo que esto dice. He brings out those who are bound into prosperity, Saca a los cautivos, escuchen, a prosperidad. but the rebellious Mas los rebeldes, dwells in a dry land. mas los rebeldes habitan en tierra seca. That means the ones that want to rebel, that's stubborn, Aquellos que son rebeldes, que son obstinados, they adopt a position, I don't want to belong to a family. donde toman la posición de que no quiero pertenecer a ninguna familia. So if you want to come into Así que prosperity, si usted desea prosperar, which is a prosperity of your soul que es la prosperidad de su alma and your well-being, y su bienestar you have completo, to learn how to connect to a family, usted debe de saber cómo conectarse a una familia. and God sovereignly orchestrates Y that. Dios de una manera soberana orquesta And in that family, para que en esa you familia will be developed usted pueda ser desarrollado and matured, y madurar and you will enjoy para que prosperity. entonces usted pueda disfrutar de la prosperidad. This is critical. Esto es Critical. crítico. All the Esto great es revelation you got crítico. this week. En toda la revelación que he dado If it durante is toda la not now, semana, if it's not grounded si no está incrustado en and usted y established, establecido en usted, you can just have an ideology without understanding Usted tendrá- the realism, the reality of it. usted tendrá entonces una ideología, pero no va a poder disfrutar de la realidad de ese principio. But when people live in isolation, Y cuando las personas viven aisladamente, they will live in a dry land. van a vivir entonces en una tierra árida y seca. The Bible says that when we shift the ancient landmarks, La Biblia nos dice que cuando nosotros nos salimos de los
de los caminos de antaño, de los And patrones de this antaño. means the boundaries in which you Esto operate. significa los límites que Dios ha establecido para nosotros If you habitar. remove the Si fundamentals, se mueven los límites fundamentales, you will find yourself in the land of the usted se rebellious, encontrará en la tierra de los rebeldes. and a snake will bite you. Y entonces la serpiente le If mordirá. time permits today, I will talk about how immunity comes through spiritual families. Y quiero hablarles próximamente de cómo la inmunización espiritual nos llega cuando habitamos en familia. But the point I want to make Pero el here punto is que quiero hacer es, that for Christ now to be formed in us, para que Cristo sea formado en nosotros, and you know that we are the body of y Christ. usted sabe que nosotros somos el cuerpo de Cristo. And the imagery and the comparative is He is the head, you are the Y la body. imagen y el cuadro que nos pintan es que Él es la cabeza y nosotros somos The el cuerpo. body of Christ El cuerpo de Cristo is a many-membered body. es un cuerpo con múltiples miembros. And each member Y cada miembro is a cluster of families. compone una unidad de familia. When the Bible says you are a many-membered Y body, la Biblia nos dice que es un cuerpo con múltiples it's not talking miembros. to us as individual believers Pero no nos or está children. hablando como creyentes individuales. Because the book of Corinthians Porque el libro de Corintios was habla written to the y churches, fue escrito a las iglesias In Corinth. en Corintio. and the churches in Y Corinth. todas las iglesias que He estaban was en saying Corintios, each es congregation que cada or each congregación, cluster of cada congregations unidad de congregaciones constitutes significant components or elements of the body. constituyen cada una de ellas una parte importante del cuerpo. One group of Un congregations could be grupo the eye. de congregaciones son los ojos. Another group of Otro congregations grupo could de be the ear congregaciones son los oídos or some organ in the o body. cualquier otro órgano del But when you cuerpo. bring it all Pero together, cuando todos se you congregan, have the machinery of the functionality of the entonces body. tenemos la maquinaria de la funcionabilidad del cuerpo. So God puts His Son Así que Dios coloca a su Hijo in family. en familia. Now we go to Matthew chapter 16, Ahora vamos rápidamente a Mateo capítulo which 16, contains the blueprint que nos muestra el patrón for how the church is constituted. de cómo la iglesia es constituida. Mateo We have already 16. told you that the statement Peter made Le había dicho anteriormente que la confesión que in Pedro verse nos 16, dio chapter 16, en verse Mateo 16, capítulo 16, you are the Christ, cuando Pedro declaró, tú eres el Cristo, coma, the Son of the living el God, Hijo del Dios viviente. becomes the statement Esta es la frase, la declaración, blueprint, el modelo, el or the patrón genetic code o el código genético that God will use, que Dios Christ will use utilizaría, que Dios usaría to build His church. para edificar su iglesia. And Jesus answered in verse Y Jesús 17 contestó and said to him, y dijo, Blessed are you, bienaventurado Simon eres, Bar-Jonah, bienaventurado eres for Simón, flesh hijo and de Jonás, blood has not revealed this to you. hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, And the word is revealed. y la palabra es reveló, In other words, uncover, o sea que fue decode, decodificado, fue disclose, manifestado, expose expuesto. this to you, but my Father who is in heaven. Esto te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. And I also say to you Y yo también te digo a ti that you are Peter, que tú eres and Pedro. Jesus is playing with words Y here. aquí Jesús está jugando con palabras. Petros, that's what he's saying. You are Pedro es Petros. Petros. And on this Petra, Y sobre esta the Petra, statement, sobre esta declaración que tú hiciste, I will build. edificaré mi iglesia. Now he's using certain language Y aquí está usando cierto that lenguaje helps you to see para que nosotros podamos ver how he's going to build the statement into every one of cómo us. él va a desarrollar esta frase en la iglesia. Thou art Christ, Tú eres el Cristo, the Son
el the Hijo living God. del Dios You viviente. can't talk about Christ Usted no puede hablar de without Cristo talking about sonship. sin hablar de filiación. Are you understanding me? Me están You just talk entendiendo. about Christ, Si usted simplemente habla de Cristo, then he will be the cosmic, entonces será el pre-existent Christ. Cristo cósmico, el But creador. when you talk about sonship, Pero cuando usted habla de filiación, de you're talking hijo, about how the eternal becomes a human. entonces usted está hablando de cómo lo eterno se And convierte he en un says humano. here, Y dice he así, uses the first word, y observe la palabra que usa, I will build. edificaré. The word build Edificaré, la palabra significa, is a Greek word, and I'm sorry to use Greek es una words, palabra griega. Y perdóname que tengo que usar el griego, but it's difficult to explain these in our common pero languages, es muy English and difícil Spanish. poder explicar estos conceptos en nuestros lenguajes y en el español word por for igual. build Y la palabra para edificar Is oikodomio. es oikodomio. Oiko Oiko, is, out of that word comes oikos. y de esa palabra sale la palabra oikos. Oikos means Oikos significa family. familia. The word domio Y domio has got to significa, do with building a structure. significa edificar una estructura. It's got to do with construction. Tiene que ver con la construcción. So Jesus is saying, Entonces Jesús está diciendo, I will become a house builder, yo seré un constructor, a family builder. aquel que construye familias. And you do know Y usted that he sabe prophesied que él profetizó that the temple, que el templo, Solomon's temple, el templo que edificó will Salomón, be destroyed, sería destruido, demolished. que sería And it will derribado never be built y que again. nunca más sería edificado otra Not vez. one stone shall be Ni upon una another. piedra quedará sobre otra piedra. But he spoke about that in 3 days he will raise up Y his cuando él habló body. que en 3 días edificaría su templo, And that body y ese cuerpo, is the family of God. ese cuerpo es la He's now familia de describing Dios. how the family Y le operates. estoy describiendo a ustedes cómo la familia de Dios He opera. says, I will become a family builder. Y yo seré un constructor de familias. Now, if you went to Hebrews chapter 3, Si usted let's fuese, jump there si quickly. ustedes fuera, es más, vamos ahora a Hebrews Hebreos chapter capítulo 3. 3. I'm sorry we have to rush Perdonen today que because tenemos of time. que correr por causa del tiempo. Hebreos capítulo 3. Hebrews chapter 3. Hebreos capítulo 3. We see that as a chief apostle, Aquí vemos a Jesús como el sumo apóstol. he is going to build a family. The Él word va- house means family. Él va a edificar una familia. La palabra casa es familia. God is not going to build something with bricks Dios or no va a rocks edificar algo con piedras, ni con and ladrillos, cement o con and cemento, gold. o con and precious carbón, o stones. con piedras preciosas. God is now building a family. Dios está ahora edificando una familia. Families Familias is going to be his temple. va a ser el templo de Dios. That's why one of the words for the temple in the Old Y por Testament eso es que una de las palabras para el templo del Viejo Testamento is the word bahit, es la palabra Bahit, which means que family. significa familia. God is interested in Dios family está building. interesado en familias. To raise a son, Para que el hijo sea levantado, you must build a good family. para que el hijo sea levantado, usted debe de edificar una familia And then he says buena. this in verse 4. Y luego dice esto en el verso For 4. every house, every family, Porque cada familia, oikos, cada every oikos, oikos cada oikos is built by someone, es edificado por but alguien. he who builds all things is God. Pero el que edifica todo es Dios. So God may use apostles, Entonces Dios puede usar apóstoles, Prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores teachers. y maestros. They may be the technicians, the Ellos pueden ser craftsmen, los técnicos, aquellos que but construyen, they are not building. pero no están edificando It's per God se, in them that's porque es building. Dios en ellos que está edificando la familia. Are you understanding me? ¿Pueden ver el cuadro? And Moses indeed was faithful in all his house, El cual es fiel al que le construyó, como As a también lo fue Moisés servant en toda la casa de for Dios. a testimony Por un of testimonio those things which would be spoken de afterward. aquellas cosas que serían habladas más But adelante. listen to this. There's the word Christ now. Pero observen ahora cómo la palabra Cristo aparece. But Christ, Verso 6, pero everyone say, Cristo, but Christ, digan Cristo, as a son, pero Cristo como hijo,
over his own family, sobre su casa, oikos, familia, whose house, la cual whose sobre su oikos casa, oikos, we are. la cual casa somos. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, Christ is building a family, Cristo está edificando una And that familia family y esa familia is you and me. es usted y soy yo. And he's building a family of sons. Y Él está edificando una familia de hijos. He's not building a crowd. Él no está formando una multitud. He's not building a religion. Él no está formando una religión. He's not building an Él institution. no está formando una He's institución. building a Él family. está formando una familia. So if you go, and it says here, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope to the end. Si nosotros, la casa que somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y So- el gloriarnos en la esperanza, So building a family edificar una familia is critical. es crítico. And you Formar can una study familia. history Usted puede estudiar la historia and you will discover y usted va a descubrir that in history, que en la historia the church moved away from being a family la iglesia se movió de ser una familia to becoming an institution of religion. para convertirse en una institución religiosa. Are you hearing me? ¿Están escuchándome? Now, in Matthew chapter 16, Ahora en Mateo capítulo it 16 says, I will build dice, yo edificaré my church. mi iglesia. And the word build is the word oikodomia. La palabra edificar es la palabra oikodomio. I will be a house builder. Yo seré un edificador Of de sons. familia, un formador de hijos. And that house, that family of sons Y esa familia de hijos will be called the church. será llamada la iglesia. Ecclesia. Ecclesia. To extract. Extraer hacia afuera. Ecclesia, Ecclesia. to welcome A los que se da bienvenida and to invite. e invitar. So God Dios invites people from the whole world invita a personas de todas las partes del mundo to become a member of His para ser family un miembro de su familia, by accepting the new template, aceptando el modelo nuevo, the new model, el nuevo modelo, which is son. que es hijo. God says, Dios dice, you've been an orphan, usted es un huérfano, you've been a street kid, usted ha sido alguien que ha estado en las you've lived in calles, slavery, viviste en you've esclavitud, been wandering, not knowing estaba where you como un live. vagamundo caminando sin saber dónde I'm inviting vivías. you Pero yo te estoy Through the invitando model called a través Son, del modelo que Christ. es Hijo, If you Cristo. receive the model, Si recibes el modelo, Christ, a Cristo, your Redeemer, tu Redentor, then you immediately come entonces into my family. automáticamente entras en la familia de And Dios. you will be extracted Entonces serás extraído from de every nation, de toda from lengua, every tribu people group, y nación, from every de language, toda from lengua, every culture, de toda cultura, irrespective of whether you're male or si eres female. varón o hembra, I no will bring importa, you, y te voy a assemble traer you as a y family, te voy a ensamblar como una familia and you will be my y son, usted será mi hijo and I will be your father. y yo seré su padre. So the church Así que la iglesia is God's family. es la familia de Dios. So you should, let me read something else to you. Déjeme, le voy a leer otra cosa. But in conclusion on this Pero chapter para 16, concluir en Mateo 16, when you build a family, cuando usted edifica una familia, that's the most indestructible position you can build. esa es, escuchen bien, la posición más indestructible, Because the gates of hell porque las puertas del Hades will not prevail no against it. prevalecerán If you're contra building ella. religion, Si usted forma, que levanta una religión, Satan can penetrate entonces that. Satanás sí puede penetrar. But if you're building family, Pero si está formando, edificando there's something familia, invisible that hay comes algo around you. invisible, hay una cobertura en esa There's palabra a protective familia. hedge. Hay una protección, un lugar de protección. Unless, and I think Jesus borrowed these words Y yo entiendo que Jesús tomó estas palabras when he said, I will build. cuando él dijo, yo edificaré mi I will iglesia, build
my church, edificaré mi iglesia and the gates of hell y will las not puertas del prevail Hades against no it. prevalecerán. It says here, unless Aquí en el Salmo the 127 Lord dice, builds the family, si Jehová no edifica la casa, la familia, they labor in vain who build en it. vano trabajan los que la edifican. Listen to what God is saying here. Escuchen lo que Dios está diciendo. If the Lord does not build family, Si el Señor no edifica familia, whatever you build todo lo que usted pueda construir is considered vanity. es considerado vanidad, It's considered redundancy. es considerado obsoleto. Let's say you're building a deliverance ministry. Por ejemplo, si usted está levantando un ministerio de liberación You're building a praise center. y usted está levantando un centro de You're oración, building a prosperity ministry. usted está levantando un ministerio de You're building a prosperidad, missions church. o si está levantando un centro misionero. Even if you're building an apostolic house, Es más, aun si usted está levantando una casa apostólica, God will say that's in vain. y Dios dice, eso es en vano, It's redundant. está obsoleto, It's not what I want. eso no es lo que yo quiero. What does God want? ¿Qué es lo que Dios quiere? God wants us to build family. Dios quiere que nosotros levantemos su familia, I'm not edifiquemos su saying familia. deliverance ministry is not great. Yo no estoy diciendo que el ministerio de liberación no sea algo Being a bueno prosperous church or a praise y que center pueda is not haber un centro important. de adoración y que haya prosperidad. No estoy diciendo Those eso. could be peripheral Pueden things. ser las actividades periféricas, But the centrality pero of the la matter centralidad de todo is that you build family. es que hay que edificar If you do familia. not build Si family, usted no edifica familia, you cannot raise the sons of God. usted no podrá jamás levantar al Hijo de Dios. Only families Solo las familias will raise the sons of pueden God. levantar, edificar, formar al Hijo de In Dios. the same verse, Y en el mismo verso it declara, says this, y dice lo siguiente, unless the Lord guards the city, si Jehová no guardare la the ciudad, watchman stays awake en in vain. vano vela la guardia. There's a comparative here. Aquí hay algo muy comparativo. This is the comparative. Y esta es la comparación. If you build family, Si usted edifica familia, your city will be safe. su ciudad estará a salva. But if you do not build family, Pero si usted no edifica familia, even the the people that are doing warfare, aún aquellos que están haciendo la intercesión y la In guerra your espiritual en su territorio is wasting their time. están perdiendo su tiempo literalmente. There's something about family. Hay algo en la familia. Are you hearing me? Están conmigo ustedes. The primary purpose El propósito primordial of raising a de family levantar una familia is to produce or raise the sons of God es formar a los hijos de Dios so that they can carry God's image para and que likeness. puedan cargar la imagen y semejanza. About 12 years ago, 12 años atrás, God asked me to leave everything Dios we me built pidió que dejara todo atrás. up. We had huge properties. Teníamos propiedades. I had a staff of about 50 or 60 people. En la congregación que full-time. teníamos habían 16 personas en tiempo completo en el We had ministerio. accumulated assets Acumulamos in our ministry tierras and in my dentro personal, del in ministerio, our tanto en el family. ministerio como en mi familia. And he said, leave everything and go to the city that Y el I'm in Señor now. me dijo, suéltalo todo And y ve plant. a la ciudad que yo te voy a mostrar. And I thought he said, plant a church. Y yo pensé que él me había dicho, levanta una iglesia. Because we're good with evangelical language. Porque nosotros somos muy buenos con el lenguaje evangélico, ¿no es así? Church planting. O plantar una iglesia. Then we plant according to the model we built. Y muchas veces plantamos conforme al modelo que It tenemos. could be a Pentecostal model, Un a modelo charismatic pentecostal, un model. modelo carismático. Basically, sometimes we just establish our franchise. O básicamente establecemos nuestra propia franquicia. And when I was starting to think about how I'm going to do this, Y cuando yo comencé a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? he said to me, you're not planting a church. Él me dijo, tú no estás plantando una You're iglesia. going to a new place Vas a ir a un nuevo lugar to raise a family. a levantarme una familia. So when I went to Santon, Entonces cuando yo fui a the Santon, economic hub of que es el Africa, centro económico del continente entero I de didn't go to África, plant a church. yo no fui a plantar una iglesia. I went to raise a Yo family. fui a levantar una familia. And I went to raise a family. Y cuando fuimos a levantar una familia,
so that they can carry the seed of para Christ. que ellos puedan cargar la simiente de Cristo. And you know, we've got academics, we've got Y miren, nosotros tenemos business people, miembros we've got great people in que our tienen un alto nivel académico, que tienen sus propios negocios, que son empresarios. But that's not what God was looking for. Pero eso no es lo que Dios anda buscando, no. He was looking for how can I produce His Son in every one of them. Lo que él desea es cómo mi hijo puede ser producido internamente en cada hijo. If you are leading a church, Si usted está liderando una you don't iglesia understand the family building y usted no concept, tiene el concepto de formación de familia, what you could be building is idolatry. lo que usted puede estar quizás edificando es idolatría. Unless the Lord Si el builds, Señor no edifica la casa, the word build, la palabra edificar, bana, baná, the root for bana, y la raíz de baná es ben. ben. Ben Y in the ben Hebrew es, en el hebreo, is son. es hijo. Unless you build Si usted no by edifica raising sons, levantando hijos, the family you build, la familia que usted está the edificando, word house is bahit, y la palabra casa es bajit, and a family is made up of the people, y la familia está compuesta por las personas, not the building. no el edificio No matter how físico. big your building Aunque is, usted esté levantando un mega you could live in a edificio, mansion, usted puede vivir en una but mansión, it's just a physical building. pero es simplemente un edificio físico. But it's the family that characterizes the house. Es la familia que le da el carácter a la casa. What you build Lo que usted está edificando must be family. debe ser familia. And the objective Y el objetivo is how do I produce Christ, es que cómo puedo producir a Cristo, Comma, Son of the living el God. Hijo del Dios that viviente family. en esa familia. You see, Usted ve, members of the church los miembros de una are iglesia not going to occupy the gates of the no enemy, son los que van a ocupar las puertas de la ciudad. but the sons of God. Son los hijos de Dios are que going van to a ocupar occupy las the gates of puertas the de la enemy. ciudad. We've got billions of Christians all over the Hay earth. billones de cristianos. At en least to- 1.5 billion, Bueno, they say. dicen que 1.5 billones de cristianos hay en el mundo Or entero. maybe 2 billion. Quizás llega hasta 2. But you know, the earth is not changed. Pero si el otro no cambia, The heathen are ruling. y están, ¿quiénes son los que están, quiénes son los que están por encima gobernando la tierra? My Los country, impíos. 70% are Christians. En mi nación, 70% son cristianos. But our government holds on to a communistic ideology. Pero nuestro gobierno está aferrado a una ideología comunista. America, majority are Los Christians. Estados Unidos, la gran mayoría, But they have a postmodern pero ideology. tienen una ideología postmoderna. And there's confusion Y there. hay mucha There's confusión. confusion in the whole Es más, world. hay una gran confusión en toda la Because tierra. the kingdom Por cuanto el is only reino given to the sons of es God. solamente dado a los hijos de Dios. Ask your neighbor, Pregúntele a su vecino, what are you building? ¿qué es lo que usted está edificando? Are you building sons? ¿Está edificando hijos? Or you're building your own ¿O estás ministry? edificando tu propio ministerio Whose particular? kingdom are you building? ¿Qué reino está usted The kingdom of edificando? God El reino de Dios is managed by the sons es of God. administrado por los hijos de Dios. Amen? Amén. Let me show you something. Les quiero mostrar otra Let's cosa. go to the beginning of the Va- genealogies in creation. Vamos a ir a la genealogía de la creación. Go to chapter 4 of Genesis. Vamos a capítulo 4 de Génesis. Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. And we see two genealogies. Aquí vemos Verse 25. dos genealogías. Génesis 4, verso 25. And Adam knew his wife Y conoció de nuevo Adán a su again, and she mujer, bore a son. la cual dio a luz un This is hijo. after Cain killed Esto Abel es después que Caín mató and a named Abel. him Seth. Y llamó su nombre Set. Seth means to compensate or substitute. Set significa un sustituto o aquel que va a compensar For algo. God has appointed another seed for me instead of Abel. Y llamó su nombre Set porque Dios, dijo ella, me ha sustituido whom otro Cain hijo en lugar de Abel, Killed. a quien And as mató for Seth, Caín. listen to this. Y luego dice así, Also a son was born, y un hijo nació and he called him Enosh. y llamó su nombre Enos. Then
men began to call on the name of the Lord. Entonces los hombres comenzaron a invocar What's el the nombre emphasis here? de Jehová. ¿Cuál es el énfasis acá? How do I produce a son ¿Cómo yo produzco un hijo that can connect me to God? que me puede conectar a Dios? That's what Adam was saying. Eso es lo que Adán estaba diciendo. And chapter 5 Y en el capítulo 5 gives us the genealogy nos da entonces la descendencia de Adán, of this line de esa descendencia that represents the image of God. que representa la imagen y semejanza. And the Bible says, Y la Biblia nos dice, this is the book of the este es genealogy of el libro Adam. de las genealogías de In the Adán, day that God el created día en que man, creó Dios al hombre, He made him in the a likeness of semejanza God. de Dios lo hizo. He created them, Varón y hembra male los and creó, female, and blessed los them bendijo and called them y llamó mankind el nombre de ellos in the day they were created. Adán el día que And fueron Adam lived creados. 130 years, Y Adán vivió 130 años and he begot a son y tuvo un hijo in his own a su likeness, semejanza, after his image. conforme a su Let us make man in imagen, our image and likeness, a and su, named a su him imagen y Seth. semejanza, y lo llamó Set. After he begot Seth, Y después que él the days engendró of Adam a were Set, 800 years, después de 800 años, and he had sons and daughters. engendró hijos This whole e hijas. genealogy Toda esta descendencia, about one genealogía, man habla acerca de un living to hombre produce a son. que vivió para producir un It hijo. doesn't describe his career, No, aquí no habla de la his de la vocation, carrera, de la vocación de how Adán, rich he was, o cuán rico era what he Adán, accomplished, o todo lo que Adán and so había forth. conquistado. No hablaba de nada But de Adam eso. had another son. Pero Adán tuvo otro hijo. His name is Cain, Y su hijo fue Caín. and he was a murderer. Y Caín era un homicida. But look at what he produced. Pero observe Go to lo que... chapter 4. Vamos ahora al capítulo 4. When he went out, Que cuando Caín Verse se fue, 16. en el verso then 16, Cain went out salió pues Caín from the de delante presence of de the Jehová, Lord o sea, salió de la presencia de and Jehová dwelt in the land of Nod, y habitó en la tierra de Nod, on the east of the al Garden of oriente del Eden. Edén. And Cain knew his wife, Y conoció Caín a su mujer, and she conceived la cual and concibió bore Enoch. y dio a luz a Enoc And he built a city. y edificó una ciudad. So this order, Entonces el orden de they were Caín into city building. estaban interesados simplemente en edificar They were into ciudades. works Estaban concentrados en las obras. and called the name of the city after the name of his son. Y llamó el nombre de esa ciudad de acuerdo al nombre de su He hijo was not Lot. into family building. Porque él no estaba en formar familias. He was into territorial conquest. Él estaba interesado en la conquista He was into territorial. possession. Él quería las posesiones. And it says here to Enoch was born Irad. Y a Verse Enoch 18. se le y Enoch tuvo un hijo And que se Irad llamaba Mehuael. begat Mehujael. Y Mehuael And Mehujael begot Methushael. And engendró so a forth. Metusael. And the Bible says later on, Y luego la Biblia dice más adelante, verse 20, en el verso and 20, Adab bore y Ada Jabal. dio a luz a Jabal. And he was the father of those who dwell in tents El cual fue padre de los que habitan en tiendas and have livestock. y crían ganados. So this Así genealogy, que esta genealogía de which is the Caín, genealogy of man, que es la genealogía del which did not carry the hombre, image of God, que no puede cargar la imagen y semejanza, was defined by what they had. eran definidos por las posesiones que What ellos they tenían, accomplished. las conquistas que ellos tenían, Herds, el livestock, ganado, city building, el edificar ciudades, music, la música, father of those who play the harp and the de los que flute, tocaban el arpa y la flauta, craftsmen of bronze, y aquellos que trabajaban en Engineering. bronce, ingeniería, los artífices de toda obra de bronce y de hierro. What are you building? Y yo hago la pregunta, ¿qué está usted Are you edificando? building sons, ¿Está usted edificando hijos? or are you building a colonial ¿O usted ministry? está edificando un ministerio colonial? Are you a family builder ¿Está usted edificando una familia? or an imperialist? ¿O es usted un imperialista?
Listen, I'm not saying God won't give you wealth. Miren, yo no estoy diciendo que Dios no le dará riquezas. Abraham's only concern was to produce a Porque son. lo único que motivaba en la vida de Abraham era formar a su hijo. And as he was seeking to get that to that place, Y mientras él iba hacia la formación de ese hijo, God gave him herds. Dios le dio ganados. God gave him silver. Dios le dio plata. God gave him gold. Dios le dio oro. God gave him wealth. Dios le dio God riquezas. gave him relationships Dios with le other dio kings. relaciones poderosísimas con los reyes de la tierra. He built alliances. Él hizo pactos, alianzas. But that was not the focus. Pero ese no era el The propósito. focus is, have you given me a son El foco central era who can formar be my hijo. heir? El And hijo, God said, formar your el hijo que servant sea el is not going to be heredero. your heir, Y Dios le dijo, tu siervo no será tu heredero. but your wife will give you a Y son. tu esposa te dará un hijo. I don't want to be known Yo no quisiera ser conocido by having a huge por tener congregation una mega congregación. or No. churches all over the world. Porque esas iglesias están en todas partes de la That will be tierra. idolatry. Eso sería idolatría. I want to be known Yo quiero ser conocido as a man who knows how to raise up the sons como of un God hombre que sabe levantar, edificar, formar a los hijos de so that we Dios can populate the para earth que podamos repoblar with toda the la image and the tierra likeness of God. a la imagen y semejanza de Dios. Everything else Todo lo demás is idolatry. es idolatría. What are you building? ¿Qué está edificando usted? Jesus said, Jesús dijo, I will build my church. edificaré mi iglesia I will be a house builder y of seré un sons, edificador de hijos. and they will be called the ecclesia. Y ellos serán conocidos como The ecclesia. la iglesia. Now, as I start closing, Y ya estoy casi cerrando. if you study the Bible Si usted realmente estudia la Biblia, throughout the scriptures, a través de toda la escritura, God gives us genealogical lists. Dios nos da listas de la genealogía, descendencia. And outside of what I read from Cain's Y genealogy, fuera de lo que le leí a ustedes acerca de la genealogía de Caín, God is not interested Dios no está interesado in our careers and our en profiles, nuestras carreras, en nuestra profesión, even though He will bless us. aunque Él la puede bendecir, claro que sí. I'm blessed. Yo soy bendecido Over the years in ministry, God has blessed me with very good things. y a través de los años Dios me ha bendecido a mí grandemente con muchas But I cosas. don't want to be measured by that. Pero yo no quiero ser medido por esas cosas que I want to poseo. be measured Yo quiero ser medido as one who is raising up God's como Son uno que está levantando el Hijo de Dios en la in the tierra. earth. En la tierra. Are you hearing me? ¿Me están escuchando mi corazón? And this is the most powerful thing you can do Esto es lo más poderoso when que you usted puede hacer. fulfill the divine Que usted pueda mandate. cumplir el mandato divino. God puts us in families, Dios nos coloca en unidades de familia and the way God raises the sons y la familia en el cual Dios, la forma en el cual Dios edifica a su hijo is to give you a father. es dándole un padre. I will close with this Y voy a tomorrow. cerrar con esto mañana. The necessity to belong to a spiritual La family necesidad de pertenecer a un padre espiritual and to have a spiritual father over your y life. tener un padre espiritual sobre su vida. Now, the church today La iglesia hoy en día often muchas veces lives in a culture of orphanhood. vive en la cultura del huérfano. In James chapter 1, En Santiago capítulo James 1, chapter 1. en Santiago capítulo 1, let me read something for you. déjeme leerle algo. Verse 27. En Santiago capítulo 1, verso 27. Pure and undefiled religion. La religión pura es, Say to your neighbor, pure and undefiled diga, la religion. religión pura es This is true religion. la verdadera religión Before God and the Father. ante Dios el Padre. James 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula Is this es esta delante to de Dios. visit orphans Visitar a los huérfanos and widows y las viudas in their
trouble, en sus tribulaciones, affliction, crisis, en sus oppression, crisis, tribulation. en sus tribulaciones, cuando están pasando por problemas. That's what the word trouble means. Esa es la palabra tribulaciones. And to keep oneself unspotted from the world. Y guardarse sin mancha del mundo. En So Santiago. what is pure religion? Entonces, ¿cuál es la verdadera religión pura y sin mácula? Is it to have an orphanage ¿Es tener un orfelinato and a widow's ministry? y un ministerio de ayuda a las viudas? No, it can't be. It's No, impossible. es imposible que eso sea. I'm not saying you can't take care No of the estoy widows and the diciendo, orphans. no estoy diciendo que usted no pueda tener un orfelinato, That can't be true pero esa religion. no puede ser la verdadera religión sin mácula y sin mancha, no. Because Bill Gates is not a Christian and Porque he does Bill that. Gates no es un cristiano y tiene todo eso. Oprah Winfrey does it. O Oprah Winfield The también lo hace. Muslims do it. Y muchos The musulmanes lo Hindus hacen. do it. Y muchos en la India, los hindúes también All lo hacen. religions have humanitarian Porque programs. todas las religiones del mundo tienen actividades humanitarias para beneficiarlos. What is pure religion? ¿Cuál es la verdadera religión? To address the crisis in the church. Es, That's pure es religion. la verdadera religión es confrontar la crisis de la iglesia. And what is the crisis? ¿Y cuál es la crisis de la iglesia? That there is no fathers. Que no hay padres. So we've produced widows' Entonces houses hemos producido casas de viudas and y orphanages. hemos producido orfelinatos. But when you bring back the spirit of Pero father, cuando usted trae de nuevo el espíritu then del you bring Padre, back family, entonces usted levanta la familia and the woman without a husband y la mujer que no tiene un esposo is no more a widow, ya no es una because viuda the spirit of the father has porque el come back. espíritu del Padre está sobre ella. And the orphan Y el is huérfano no more fatherless. tampoco no está sin padre, The Bible says in Malachi 4, porque la Biblia dice en Malaquías 4, and I will send to y you yo les enviaré Elijah, a Elías, el espíritu And de he Elías, will y él turn the hearts of the tornará el fathers corazón de los padres to the sons, hacia los hijos and the sons y el corazón de los to the hijos fathers, hacia los padres, lest si I no smite the earth destruyo la tierra con maldición, with a curse. con una maldición. Period. Punto. What is God saying? ¿Y qué es lo que Dios If nos I está don't diciendo? restore the father-son relationship, Si la relación de padre e hijo no se manifiesta, the world, the earth, el mundo, la tierra, the human race la raza humana will become redundant. se convertirá en algo totalmente The word obsoleto. curse means Y la palabra maldición to significa reduce to nothing. que será reducido a How nada. does God fix the problem? Si los padres no arreglan He en la releases problemática, the spirit of fathering in Elijah. si aborrecen el espíritu de Elías, el espíritu del padre en Elías, And the curse in the earth is la broken. maldición de la tierra, si no se recibe Elías, continúa la maldición, y si se recibe, entonces se romperá la maldición. This is how God does Y it. es así como Dios trabaja y hace las cosas. 430 years later, 430 años después, the book of Matthew is given to us. nos da el libro de Mateo. From the book of Malachi, the last book of Desde the Old desde el Testament, último libro en el Viejo Testamento, en Malaquías, we go to the book of Matthew. entonces vamos al libro. 430 years later, 430 años después, Dios vuelve a hablar en el libro de silence in the Mateo. earth. Silencio total en la tierra por 430 años. And God says in the book of Matthew, when the first gospel is presented, Y aquí se nos presenta el primer evangelio. this is Y aquí this dice, book, the book of the genealogy Mateo capítulo 1 declara, family line libro de la genealogía of de Jesus Jesucristo. Christ. The son of David, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo the de son of David, Abraham. hijo de Abraham. And see how it goes. Y usted se dará And Abraham cuenta. begot Abraham Isaac. engendró a Isaac, Isaac begot Isaac a Jacob. Jacob, Jacob a Jacob a begot Judá Judah y sus and his hermanos. brothers. Judah begot Judá engendró de Perez. Tamar a Fares y a Sara. What is God saying to us? ¿Qué es lo que Dios I nos know está the diciendo? biblical scholars will tell you this is a book that's reaching the Jews. Y un The teólogo le podrá explicar a usted, no, este evangelio está alcanzando a God los is telling judíos. you, Dios lo que nos I'm está so, diciendo a so nosotros interested in family es que Dios está extremadamente interesado that en I will familia. start a book
Y voy a empezar un libro by giving you 42 dándole a ustedes generations 42 generaciones of one father de raising un another padre levantando son otro to hijo, un become hijo a levantando father. un padre y así sucesivamente. I'm more interested in family Estoy más interesado en familia than giving you a powerful que introduction darle a to the usted una gospel. poderosa introducción del evangelio. The introduction to the Y gospel la introducción al primer evangelio is that God is interested in family, es que Dios está interesado en familia. and the church is God's Y la family. iglesia es la familia de Dios. My time is up. Mi tiempo se ha acabado. If you don't belong to a family, Si usted no pertenece a una familia, you could be belonging to a widow's usted house, puede pertenecer a una casa de viudas or you could be a part of a o puede ser orphanage. parte de un orfelinato por I igual. hope your church is not a widow's Espero house que su casa no sea un orfelinato o una casa de viuda or an orphanage. o un But orfelinato. when you bring back the spirit of Porque Father, cuando se trae de nuevo el Espíritu del Padre, there will be blessings in that house. entonces habrán bendiciones que sobreabunden I'll en la talk more about casa. this tomorrow. Hablaré de esto mañana. But let me say this. Pero déjeme decir esto antes de Every concluir. church leader here Cada líder que está acá presente should have a spiritual father. debe de tener un padre I'll espiritual. explain it tomorrow. Y eso lo voy a explicar So I'll mañana. leave you thinking on Así that que lo point. voy a dejar pensando en eso que acabo de decirle a ustedes. Controversial, Es controversial. but if you understand the point, Si usted entiende el punto, then you will understand how the blessings of God entonces come usted to you. comprenderá cómo las bendiciones de Dios le alcanzará a usted. God bless you. Dios les bendiga.